Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a finalizar la explicación del programa que estábamos viendo la semana pasada, que es con el objetivo de conocer lo que es la definición de variables en Java, dar los tipos de variables primitivas y las variables de tipo RAT y algunas instrucciones que nos sirven para hacer entrada y salida de datos. Entonces, aquí yo tengo el programa en modo ejecución. Ustedes se fijan, hay una pequeña ventana. Esta ventana la produce la instrucción del input dialog. Input significa entrada, o sea que es una ventanita que tiene como finalidad que el usuario introduzca datos. Entonces, ahí me dice ingrese un nombre. Entonces, voy a ingresar un nombre. Le doy en el botón. Ok. Me dice ingrese la edad. Ingreso una edad. Ahí, a donde yo ingresé datos, eran dos ventanitas para hacer un input. Y esta que me está mostrando ahorita es una ventana para hacer un output, o sea, una salida de información. Entonces ahí yo indico a qué le quiero dar salida. Entonces miren que tengo los dos datos que yo había ingresado con anterioridad, el nombre Carlos Daniel y la edad 34. Y también tengo un rótulo, tu nombre y edad, 2 puntos. Okay, entonces vamos a ver cómo se crean esas dos ventanas en este mismo programa. Tengo otro tipo de salida. Miren, aquí podemos ver nosotros los dos tipos de salida que está manejando este programa. Una que podríamos decir que es a nivel gráfico, porque está elaborando una ventana, y la otra, el otro tipo de salida, que es a modo consola. Esto que ustedes miran acá, del lado derecho de la pantalla, el número convertido a cadena, 114, número float a entero, 123, estas 4 líneas es una salida de datos que produce este código, solo que esta salida de datos es en modo consola. Entonces ya vamos a ver cuál es la instrucción, la que yo puedo utilizar también para crear una salida de datos sin necesidad de una interfaz gráfica. Ok, ayer, el jueves nos quedamos, creo que llegamos, ¿verdad que llegamos hasta acá? Empezamos a ver las variables de tipo wrap, pero solo vimos este ejemplo de convertir un número de tipo bytes a un dígito alfanumérico utilizando el método toString. Hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Les había explicado también que esta instrucción systemout.println es la que produce la salida de datos en modo consola. Esta instrucción, miren, va a imprimir un rótulo que se distingue que es un rótulo porque está en color naranja y está delimitado por comillas dobles. El número convertido a cadena, que es este mismo rótulo de acá. Voy a unir ese rótulo con el contenido de una variable. En este caso, la variable numpeg. La variable numpeg está guardando el valor de 114. Aquí le asignamos el valor. Pero ese 114, antes de imprimirlo, lo estamos convirtiendo a un alfanumérico. Y que este 114 que está imprimiendo acá ya no es un número, sino que es un string. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, continuemos con el código. Siempre utilizando variables. Sí, Josué. Disculpe, le tengo una consulta. El toString
ese para convertirlo a alfanumérico solo se utiliza con ese tipo de dato byte o se puede utilizar con otro como int. Permítame. Sí, permítame. O sea, con tal de que sea una variable de tipo rat, porque la función toString tiene como objetivo convertir algo que no es un string, convertirlo a un string. Entonces puede ser un número float, un número double, un número int, un número byte, con tal de que estos estén definidos como variables de tipo rat. Licenciado. Gracias. Sí, ya voy. Acuérdese que las variables de tipo RAS son las que le van a permitir el acceso a este tipo de métodos. Entonces, yo pude haber definido una variable entera en lugar de haberla definido byte y quiero que ese 114 definido como entero, ¿verdad? Necesito utilizarlo como un string, como un alfanumérico. Entonces, también el tipo integer rat me va a permitir convertir ese entero a alfanumérico. Dígame. Sí, sobre las variables wrap, siempre inician con la letra minúscula, licenciado. No, con la letra Oh, mayúscula. O sea, ok. sí, las variables primitivas inician con minúscula. Miren, aquí tenemos datos primitivos. Y si se fija, aquí tengo un dato de tipo byte, pero que inicia con minúscula. A diferencia de acá, que también tengo un dato de tipo byte, pero inicia con mayúscula. Esta es un tipo de dato wrap. Entonces, habíamos visto que si yo cambio esto y lo pongo a un dato normal, un byte, ya me da error, porque deja de ser un wrap y la única función que va a tener esta variable es almacenar datos, no me va a permitir acceso a métodos. Mire, variables tipo wrap inician con mayúscula. Sí, gracias, me había confundido. Gracias Ok. por la O sea, aclaración. Lee, que solo los métodos o funciones se pueden utilizar solamente con variables de tipo wrap. Eh, ok. No es que todos los métodos de Java se utilizan a través de variables de tipo wrap, porque existen métodos que están ligados a instrucciones. Vimos un ejemplo cuando les expliqué este. Este, que es el show Input Dialog, que es la ventanita que les mostré, en la cual el usuario puede ingresar datos. Esto es un método. Pero en este caso, este método le pertenece a una clase, JOptionPanel, que es esta clase que importamos acá. O sea, las variables de tipo wrap nos permiten tener acceso a métodos que tienen que ver con la manipulación de los datos, ya que son variables. O sea, pero existe una gran cantidad de métodos en cualquier lenguaje de programación que se accesan a través de otros medios. Bien. Ok. Entonces vamos acá. Miren, tengo una variable que se llama real W, la W es por wrap, y yo sé que es un wrap porque aquí comienza con la F mayúscula. Voy a asignarle un valor que es el de 123.45. Se recuerda que la semana pasada dijimos que el tipo de dato float tiene la particularidad de que cuando uno le asigna valores hay que indicar que se trata de un float, porque de otra manera el compilador va a entender que es un dato de tipo double. Entonces, habíamos visto esto de aquí, miren que este es un float normal, le asignamos este valor y al final le pusimos F para indicar que es un float. Hay otra manera de hacerlo para indicar que es un valor de tipo float. Yo puedo poner la palabra completa encerrada en paréntesis, antecediendo al valor que le quiero asignar a la variable de tipo float. Tiene la misma finalidad. Indicar que este número es un float. Aquí también indico que el número es un float.
Bien, una vez que le hemos asignado valores a la variable, la tengan en cuenta. Ustedes me van a decir qué es lo que está haciendo. Tengan en cuenta qué tipo de dato es la variable real W. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí en esta línea? ¿Qué estaré haciendo ahí? Convirtiéndolo a un entero. ¿Convirtiéndolo? Invirtiéndolo A ¿A un qué? entero. a un, ¿A un? Entero, byte. No, ok, a no, un, a un, sí, 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 a un entero byte, o sea, a un byte, que es un tipo de dato entero. Exacto. Aquí hay otro método, byte value, que va a ser convertir a byte, ¿ok?, el contenido de la variable real W, que es un tipo float. que es un tipo real W, es un tipo float. Entonces estoy convirtiendo su contenido a un byte. ¿Para qué? Para poder almacenar ese valor en esta variable, que es la que se definió como de tipo byte. Dicho de otra manera, esto es un float. Esta variable es float. Esto es un byte. O sea, esta es una variable que acepta decimales. Esta es una variable que no acepta decimales. Entonces, yo quiero guardar el valor float dentro de la variable convert1. Utilizo un método que me permita convertir el dato. Ojo con esto, porque tenemos que distinguir hacia qué tipo de dato vamos a convertir. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿en qué variable quiero guardar? Identifico cuál es la variable. ¿De qué variable es ese tipo? ¿Qué tipo es la variable? Es de tipo byte. Oh, entonces el valor que yo quiero guardar en esa variable tiene que ser byte. Así que voy a hacer la conversión a byte. Entonces, como les dije, real W es float, acepta decimales. Convert1 es byte, no acepta decimales. Sí puedo realizar la conversión, pero fíjense lo que pasa. Aquí estoy imprimiendo yo el valor de convert1, que es esta línea. ¿Qué fue lo que pasó? No hay decimales, ¿Y por qué no habrá decimales? porque es una variable de tipo entero. Porque lo Ajá, convirtió. porque lo convertía entero, ¿verdad? Y de ninguna manera me va a aceptar decimales. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta también. Eso yo lo podría hacer en un determinado caso que yo no necesite operar con los decimales y que necesite ignorarlos. Entonces puedo pasar a un tipo de dato de los numéricos enteros. Lick, una ¿Sí? pregunta. Ahí, convert1 es una variable que la definió, ¿verdad? Ajá, acá está Pero ¿por definida. qué, por ejemplo, como es un método el que está utilizando ahí, por qué byte no va en mayúscula? Es que este byte de acá ya no es el nombre del tipo de dato. Este byte value es el nombre del método. Bien. No, el que está a la par de Ah, byte. este, Ajá. no, o sea, sí, si yo necesito, eso depende de lo que yo quiera hacer. Nada impide que yo este byte lo defina como con mayúscula para que convert1 sea una variable wrap. Pero entonces eso dependería de lo que yo quiero hacer con este 123. Bien. Si yo sé que este valor 123, una vez que lo convertí a byte, necesito seguirlo manipulando y que para poder trabajar debo de utilizar métodos, ¿verdad?, de manipulación de este dato, entonces ahí sí yo tendría que haber definido este byte así. Pero si únicamente necesito el 123 ahí, ya no lo voy a seguir manipulando, sino que voy a hacer una operación normal, operaciones aritméticas o de comparación, no es necesario definirlo como wrap. Puedo trabajarlo así. Ah, ¿cuál es el objetivo de definir variables de tipo wrap? Utilizar métodos con ella. Utilizar métodos Ajá, de... y los métodos que hemos visto son métodos de conversión de tipo. Bien, pero si no voy a hacer ninguna otra operación más que las normales, o sea, las habituales que se hacen con las variables,
no hay necesidad de utilizar wrap. No es como que yo todas las variables de ahora en adelante las voy a definir como wrap. No, porque el análisis del ejercicio me va a indicar a mí si son variables primitivas normales o son variables de tipo wrap. Entonces, Lick, ahí, por ejemplo, como ese conver1 solo está almacenando el valor, no lo está utilizando como una variable para convertir esa variable a otro tipo de No, dato. no. Lo O como, utiliza. vaya, por ejemplo, yo dijera, ay, ok, bueno, ya obtuve únicamente la parte entera del dato, ya lo convirtió, pero ahora con este 123, yo necesito, por ejemplo, vaya, algo que ya vimos, a string. Necesito que el 123 ya no sea número, sino que sea string, porque tengo que compararlo con otra cadena de caracteres procedente de otro lado del código. Ahí tendría, no puedo comparar tipos de datos diferentes, o sea, no puedo comparar un entero con un string, o ambos son enteros o ambos son string. Entonces, si yo necesito compararlo con un alfanumérico, con un string, voy a tener que convertir el 123 a un string. Entonces, ahí sí, yo ya tendría que venir acá y empezar a operar con variables de tipo RAD, en ese caso. Pero si solo voy a, vaya, hablemos de comparaciones. Si solo lo voy a comparar con otro número, por ejemplo, 123 es mayor a 100 y ambos son números, no necesito hacer ninguna conversión previa. Entonces, todo va a depender de para qué necesito el dato. Ahora, otra variable de tipo RAD, pero esta difiere en que ya el nombre es diferente. Integer con I mayúscula es el wrap de INT, variable normal. ¿Se acuerdan INT? ¿Qué es lo que almacena? Entero. Sí, es un entero. Entonces, aquel INT con I minúscula era una variable normal. Pero si yo quiero guardar un INT wrap, voy a definir la variable, que en este caso se llama entero W, como integer. ¿Ok? Con I mayúscula. Entonces ahí tengo la variable wrap y fíjense. ¿Quién era real W? Vamos a subir. ¿Quién era real W? Un tipo de dato 123. flotante. Tipo flotante es a donde yo había guardado el 123.45, aquí en la línea 48, acá. Flotante. 123. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, es el mismo caso, solo que en vez de quererlo guardar a un byte, a un entero byte, lo voy a guardar a un integer. Integer. Entonces, aquí está la variable donde voy a guardar el dato. Esa variable va a almacenar real W. Recuerden, real W es un float wrap. Así que me permite el acceso. Bien, me permite el acceso a los métodos. Miren, si fuera un float normal, quiero utilizar el byte value para convertir a byte, pero como real W es una variable normal, no puede acceder al método. Quiero utilizar el otro método, int value, para convertir a integer, pero como real W es un float normal, no me permite el acceso a ese método. Ahí está. Entonces, ¿alguna idea de qué es lo que va a contener esta variable? Una vez que se ejecute este real w.intValue, ¿qué va a almacenar? Una variable 123. convertida a entero. ¿Pero qué valor específico va a...? 123. El 123. El 123 nuevamente vuelve a ignorar el punto 45, porque entero W, como su nombre lo indica, es un entero, se definió como un integer, así que ignora la parte decimal. Ahora, este de acá, el string, aparte
de ser una variable de tipo RAT, si ustedes vuelven a revisar el diagrama de los tipos de datos primitivos y no primitivos que vimos la semana pasada, se darán cuenta que también es una variable no primitiva. ¿Cuál es el concepto de variable no primitiva? Es aquella que se deriva a partir de las variables primitivas, ¿verdad? Y se caracteriza porque puede almacenar varios valores a la vez. Y dentro de esta categoría vimos que aparte del string estaban también lo que son vectores y matrices, entre otra gran cantidad de datos. ¿Por qué se dice que el string es no primitivo? Bueno, esta es como una herencia que proviene del origen de Java, ¿verdad? Y su similitud con lo que es lenguaje C. Antes, hace muchos años, no existía un tipo string para programar, sino que si uno quería guardar, por decir algo, un nombre, lo que tenía uno que hacer es crear un vector de tipo carácter. O sea, un vector de tipo carácter en donde en cada línea o en cada posición del vector se pudiéramos almacenar una letra. Por ejemplo, Mario, que tiene 5 letras. Para poder guardar esa palabra, Mario, yo tenía que crear un vector de 5 posiciones. En la primera posición la M, en la segunda posición la A, etc. Entonces lo trataba como un vector. Desde ahí proviene, ¿verdad?, el que se defina al alfanumérico como un dato no primitivo. Y también es un RAT. Por eso la definición del tipo de dato comienza con S mayúscula. Aquí tengo mi variable de tipo string que se llama cadena. Y aquí le estoy asignando un valor a ese dato. Vean que el contenido de una variable de tipo string lo delimito con comillas dobles. Ahí lo pone en naranja. ¿Ven? ¿Cuál es el contenido de la variable cadena? Hola, ¿cómo estás? Y esa frase está delimitada por las comillas dobles. Y hago una salida de datos con el system out, println. O sea, una salida en modo consola. Aquí está. Tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si para usar system.out.println para salida de información en modo consola, para que entre información es system.input o solo sale información. No, salida, salida. Para entrada de datos tenemos el Show Input Dialog. Ya, ahí abajito está, ya lo vamos a ver. Ok. Entonces ahí está la salida que produjo. El valor original de la cadena es hola, ¿cómo estás? Este hola, ¿cómo estás? Es el contenido de esta variable. Eso es lo que está imprimiendo, el contenido de la variable. Y aquí tengo definida una variable que se llama otra cadena, también de tipo string. Bien, ¿qué es lo que yo quiero? Vamos a hacer un ejercicio para ver lo que es utilizar métodos de tipo string. Entonces, lo que yo quiero es reemplazar en esta frase, hola, ¿cómo estás?, indicar que voy a reemplazar o sustituir una letra por otra. Así que yo voy a obtener un resultado, otra frase, pero ya con una letra cambiada. Ese resultado yo tengo que almacenarlo en una variable. ¿Qué tipo de variable? También un string, porque también es una frase. Lo voy a guardar en otra cadena. Variable definida, y aquí es donde le asigno valor a otra cadena. Analicemos. ¿Quién tiene la cadena original? Esta. Tiene la cadena original, hola, ¿cómo estás? Entonces yo estoy diciendo, en la cadena original, en la frase, hola, ¿cómo estás?, usted tiene que reemplazar, miren, aquí hay un método que se llama replace, significa reemplazar. Usted tiene que reemplazar donde encuentre la letra O, cámbiela y en su lugar ponga la letra I. O sea, reemplace la letra O por la letra I. ¿Cuál es el objetivo del método replace, que es un método del tipo de dato string? Reemplazar el contenido de una cadena por otro. Pero ahí es el número 1 el que está al final. No es una I, esta. ¿Sí? Es ¿Sí? una I, es una I.
Es la letra I. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? Aquí está. Ahora voy a imprimir, hago un system out. ¿De quién? De la otra cadena, no de la cadena original. La cadena original era hola, ¿cómo estás? Una vez que pasa por el replace, otra cadena, ¿qué valor tiene asignado? Miren, ahí todas las O se reemplazaron por la letra I. Entonces ahí dice, y la Simi estás. Ya no hay ninguna O. Hice un replace. Hay una gran cantidad de métodos de manipulación de datos de tipo string y todos ellos se acceden definiendo la variable, obviamente, como de tipo string. Yo puedo sustraer una parte de una cadena. Por ejemplo, si tengo un número de cuenta, ¿sí? O un número de identidad, el número de identidad mejor. Y yo sé que los primeros 2 dígitos se refieren al departamento y los siguientes 2 dígitos se refieren al municipio. Entonces yo tengo un listado de empleados o lo que sea y quiero clasificarlos. Me dice, necesito ahorita el listado de empleados que nacieron, por decir algo, en Francisco Morazán. ¿Cómo puedo yo saber eso? Utilizando únicamente el número de identidad. Bueno, si yo sé que los primeros 2 dígitos indican el departamento y que los 2 dígitos 08 pertenecen a Francisco Morazán, entonces voy a sustraer esos 2 primeros dígitos del número de identidad de cada empleado. Y voy a preguntar, ¿esos 2 dígitos son igual a 08? Y si es así, lo voy a imprimir. Okay. Entonces, hay una gran cantidad, ¿verdad?, de operaciones que podemos nosotros hacer con este tipo de datos. Hasta ahí los ejemplos, por eso no se preocupen, que vamos a seguir viendo y trabajando con lo que son datos de tipo wrap. Ahora, ¿cómo definimos una constante aquí en Java? Bueno, para definir una constante, lo que se tiene que hacer es utilizar la palabra final. Es como quien dice, el valor final o el valor definitivo de esto es tal. Después hago referencia al tipo de dato. Estoy definiendo una constante de tipo entero. ¿Cómo se llama la constante? Una constante. Una vez que la he definido, la he declarado, le asigno un valor. Esta constante tiene un valor de 200. Ahora, como definí este dato con la palabra final, si más adelante en mi código yo quiero cambiar el valor de una constante, a reemplazarlo, ya sea porque quiero guardar ahí algo que el usuario escribió o quiero guardar el resultado de una operación aritmética, no lo voy a poder hacer. Desde el momento en que yo puse final en su declaración, estoy diciendo que su valor definitivo es 200 y que una vez que se le asignó ese valor, ya no se puede modificar más adelante en el código. La única forma en cómo yo voy a poder modificar su valor es modificando su primera asignación, su primera y única asignación. Pero si por aquí yo pusiera una constante es igual a otra cosa. Una constante es igual a 1. Miren. Él dice que es una variable, pero es una constante, pero así lo indica. Una constante puede que ya su valor haya sido asignado. O sea, su valor ya fue asignado, no se lo puede volver a asignar. No lo puede modificar. Ok, y la última parte del código es la entrada y salida de datos. Específicamente las instrucciones que tienen que ver con la librería Java Swing JOption Pane, que ya se los había mencionado. Entonces solo miremos. Ya vimos la salida de datos con el System Out Print LN en modo consola.
Esta es la otra salida de datos, Show Message Dialog, que es la ventanita que les mostré al inicio de la clase. Show Message Dialog. Entonces, esta es una salida de datos ya en modo gráfico. Puedo imprimir un rótulo, siempre y cuando lo delimite entre comillas. ¿Y qué es lo que estoy imprimiendo en este Show Message Dialog? Va a salir el nombre, un espacio en blanco. Ahí hay un espacio en blanco delimitado entre comillas dobles. Y también voy a imprimir el contenido de la variable edad. Esa es otra parte en cómo yo puedo hacer salida de datos. Esta vez en modo gráfico. Si solo pongo el Show Message Dialog, miren, me da error. No puede encontrarlo, dice. Claro, porque el Show Message Dialog forma parte de ¿quién? De JOption Panel. Así que el método Show Message Dialog tiene que ser referenciado a través de JOption Panel. Y la instrucción de entrada de datos, o sea, cuando el usuario quiere ingresar información, se llama Show Input Dialog. Yo le pongo un rótulo indicándole al usuario qué es lo que va a ingresar en esa cajita, porque aquí también estamos hablando de ambiente gráfico. Ahí le estoy indicando que tiene que ingresar un nombre. Esta cajita o ventanita tiene un espacio para que el usuario pueda ingresar el dato. Así que esta instrucción, específicamente el Show Input Dialog, tiene que ser utilizada en una instrucción de asignación. Lo que el usuario ingrese, yo tengo que indicar en qué variable se guarda. El usuario ingresó un nombre en esta cajita. Ese nombre lo guardo en esta variable. El usuario ingresó una edad en la ventanita. ¿A dónde voy a guardar ese dato? Lo voy a guardar en esta variable. Por lo tanto, el JOption Panel Show Input Dialog siempre va a estar en una instrucción de asignación. O sea, una instrucción del tipo, a la variable tal, yo le asigno el valor de lo que se ingrese en este Show Input Dialog. Y ese sería el final de la explicación de este ejercicio. ¿Tienen alguna consulta? Clic en la salida, ahí, ¿por qué pone null? Ok, esto lo vamos a comprender mejor cuando entremos al siguiente tema, que son funciones y procedimientos, porque al ser este un método, los métodos tienen algo que se conoce como parámetros, que son los valores con los cuales operan. Bien, en este caso, uno de los parámetros es el mensaje y otro de los parámetros son los valores que se imprimen. Este que está como nulo se refiere que en esa ventanita yo le puedo poner un título, ingreso de datos o cualquier cosa, pero decidí no ponerlo, así que para indicar que no lo voy a utilizar, digo null, de nulo. O sea que todo esto son parámetros del método. Ahorita no se preocupe que con el siguiente tema lo vamos a comprender mejor. Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema, que son funciones y procedimientos.
Esto, jóvenes, es un tema sumamente importante, porque de aquí en adelante, toda la programación que se haga es a través de funciones y procedimientos. De hecho, en el primer programa que acabamos de ver, ya existe, ¿verdad?, un código principal que es main. Java es un lenguaje que se basa a través de funciones y procedimientos. Y la programación, tal como la conocemos ahora, toda está basada en este tema. Cuando hablamos de definición de clases propias, programación orientada a objetos, todo está basado en este tema. Así que vamos a ver un poco de fundamentos teóricos. Ya tienen ustedes un primer programa que explica, o que implementa, mejor dicho, este tema. Ya está publicado en el campus, por si ya lo quieren ir trabajando, lo pueden hacer. Como es una explicación a nivel teórico, vamos a ver en primer lugar el procedimiento. ¿Okay? El procedimiento, como lo dice la definición, es una subrutina de código que no retorna datos al código llamador, ¿verdad?, o al programa principal. Bien. Estuvimos hablando de lo que son métodos. ¿Se recuerdan? Los métodos de las variables de tipo wrap, ¿verdad? Los métodos de entrada-salida como el show input dialog, ¿verdad? O el show message dialog, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿qué es un método? Dijimos que el método era un código o un pequeño programita que está incorporado ya en el compilador de Java y que nosotros lo invocamos, o sea, hacemos que se ejecute ese programita simplemente utilizando su nombre. ¿Sí? Esa es la definición de una subrutina. Solo que aquí nosotros vamos a aprender a construir nuestros propios métodos a través de funciones y procedimientos. Queda minuto y medio, mejor salgamos y volvemos a entrar.